Si necesitan unos minutos más, por ahí lo extiendo un poquito, ¿sí? Por este retraso que hubo. No sé, no, bueno, algunos minutos más no vendrían mal por las dudas, pero bueno, Bueno, dale, 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 ¿eh? dale. Estaría bien, Bueno, por las dudas. Espero que no, pero por esas cosas. Te agradezco. nada, nada, todos de ustedes. Hasta Bárbaro. luego. Muchas gracias, chao. Hola. Batman. Buenas, ¿cómo están? ¿Ustedes me ven bien a mí? Sí. ¿Me ven definido? ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí. Ya, a ustedes los veo como como los veo mal. Yo tengo una luz rara hoy, no sé qué pasa. El sol. Estás en una discoteca, algo de eso. Sí. Sé que parece Max Headroom. Sí. No A vos saben te quién es veo, más que Bien, estos pibes. a Sole la veo bien. bien. La veo bien definida. A Fabio lo veo todo nebuloso. No, a ver si la Sí, cámara. estás como pixelado, está. El foco, Fabio tiene el foco en la biblioteca. Ah, mira, a ver si alejo. ¿Sí? Hola. Hola. Yo te veo bien, Ricardo. Ezequiel está como muy blureado. Hoy tengo un efecto raro. No sé qué pasa. Estoy medio despeinado, el pelo, la barba, entonces me puse ahí un efectito para que no se note. Ah, Ah, pillín. No Chucho. sé qué pasa. ¡Qué Hola, pituco! Sole. Hola, Qué Lee. pillo, ¿eh? El sol debe ser. Tengo el sol Qué, de espalda. qué coqueto. ¿Viste? Bueno, pero más que nada Tengo que seguir practicando igual un me poco, pero... interesan los alumnos si están. Sí, ahí veo, ahí estoy haciendo un paneo. A ver, 100 alumnos hay. 101. 101, bueno. Así que bien. ¿Por qué paso la primera pantalla se ven todas las caritas y a medida que paso se ven todas blancas y negras? Bueno, ay, ay, ay. Vanessa está por ahí también. Qué sé yo. Bueno, chicos, se ve, ¿no? Se escucha, apagan los micrófonos. Así que ahora voy a compartir pantalla. En un minuto vamos a hablar de maquetación, vamos a hablar de caja tipográfica, ¿sí? Vamos a hablar un poco, vamos a empezar a hablar del espacio. El espacio en el que los diseñadores nos movemos, sobre el que trabajamos, ¿sí? Puede ser un espacio analógico como una hoja, si se quiere llamar analógico, o el espacio digital, ¿sí? Pero bueno, para el caso es lo mismo. A ver, espérenme, que voy a preparar la pantalla. Ahí ya casi estamos. Bueno. Ahí está. Epa. Ahí se ve. ¿Lo ven todos? Sí, perfecto se ve. Se ve bien. Bueno, aguárdenme un cachito.
Ay, ay, ay. Se cortó el parado, audio. Ricardo, no te estamos escuchando, está silenciado. No, no te escuchamos, Ricardo. Estás muteado. A ver, Ah, a ver, Ahí está, ahí está, ahí está. ahí estamos. sí. ¿Sí? ¿Se está viendo la pantalla? Sí, se ve. ¿Sí? Bien, ahora sí, a ver si arrancamos. Les decía que en el trabajo anterior, a propósito del uso de las variables, ustedes comenzaron digamos, a trabajar dentro del espacio, ¿sí? Empezando a relacionar los elementos tipográficos, ¿sí? Entre sí, generando alguna dirección, acercándolos, tratando de generar un texto que pueda leerse y al mismo tiempo eh, trabajar con las variables y enfatizar aquellas cosas que resultaban más importantes dentro del discurso gráfico, ¿sí? Así que bueno, ahora vamos a profundizar un poco más en este tema de la maquetación, ¿sí? O la diagramación. ¿Se ve bien? ¿Todo se escucha? Todo perfecto. Todo Sí. perfecto. Bien, vamos a tratar de hacerlo, como siempre, bien visual, con muchos ejemplos para que se vaya entendiendo, ¿sí? Bueno, la diagramación o la maquetación, ¿qué es lo que hace? Se encarga de la organización y de la distribución proporcional de los espacios para los contenidos escritos, visuales y en algunos casos audiovisuales también, como les decía hoy.
o sea, en medios impresos y en medios electrónicos, ¿sí? Medios impresos como libros, diarios, revistas, electrónicos como los sitios web, bueno, las aplicaciones, etc. Siempre basándose en criterios de jerarquización para lograr la funcionabilidad del mensaje, ¿sí? Que el mensaje funcione, que su lectura sea clara, ¿sí? Que mantenga la armonía entre todos los elementos que componen ese mensaje, tanto los tipográficos como las imágenes, ¿sí? Entonces, nosotros dividimos el contenido de la materia en 4 campos básicos: el primero, que abarca el estudio de la tipografía; otro campo que abarca el estudio de la imagen, ¿sí? Un tercer campo que es el del espacio. Este es el espacio en el que interactúan esos elementos, imágenes y textos, para componer una pieza de comunicación, ¿sí? O sea, cualquier objeto gráfico va a contener estos elementos, ¿sí? Entonces hay que conocerlos, hay que saber manejarlos, hay que poder combinarlos correctamente para que esa pieza gráfica transmita a los receptores, usuarios, lectores, lo que fuese, bueno, justamente el mensaje que queramos dar de la forma más clara posible, ¿sí? Acá ven una portada de un diario, ¿sí? Donde hay cantidad de información en texto y en imágenes. No toda la información tiene la misma importancia, entonces corresponde, cuando uno esté diseñando y diagramando, darles distintas jerarquías: qué es lo más importante, qué es lo que tiene que ser más impactante, lo que se tiene que leer en un primer término, lo que se tiene que poder leer en otra instancia, ¿sí? Muchas alternativas diferentes al uso de la información, ¿eh? O sea que la comunicación depende del orden, y el lector busca ese orden, ¿sí? Y busca el sentido en la página impresa o en la pantalla, ¿sí? Entonces, la coherencia y la repetición determinan esa estructura, ¿sí? Es una cuestión prioritaria, ¿sí? Sobre todo cuando uno trabaja con diseños secuenciales, ¿sí? Acá ven 3 portadas del diario The Guardian, inglés, ¿sí? Entonces, un poco se ve esa coherencia en el diseño. Por más que los contenidos sean diferentes, se ve qué tipo de información tiene mayor o menor importancia, cuál es la secundaria, la terciaria, cuál es, por dónde se entra la información, qué es lo más impactante. Y al mismo tiempo, digamos, como uno tiene que diseñar una cantidad de elementos diferentes, de páginas en este caso, que tiene un periódico, un diario, una publicación, y todas tienen que tener, digamos, un diseño común para que se entienda que son parte de lo mismo. Entonces, bueno, es imprescindible poder organizar y ordenar toda esta información, y que al mismo tiempo pase uno las páginas, más allá de las diferencias de contenidos, de temáticas, uno encuentre esa coherencia visual, sabe que está viendo digamos, el mismo medio, sabe dónde encontrar las cosas, bueno, toda esta cuestión organizativa, ¿sí? Que por supuesto no es ajena a ustedes. Cualquiera que lee diarios, revistas o cualquier medio, lo puede ir advirtiendo. Lo que pasa es que ahora lo vamos a estudiar con más detenimiento. Entonces, esa maquetación, esa diagramación de todos estos elementos para generar este tipo de comunicación clara y fluida, ¿sí? Tiene una serie de factores determinantes para que esto funcione realmente, para una correcta maquetación. En principio, ¿cuáles son esos factores? Bueno, la cantidad de texto que uno tenga que diagramar, que uno tenga que tirar en la página, ¿sí? La cantidad o el número de elementos ilustrativos, ya sean ilustraciones, fotografías,
tengan la forma que tengan, ¿sí? O la forma que nosotros vayamos a darle de acuerdo a lo que pretendamos hacer. La jerarquía de los textos, lo que hoy decíamos, bueno, ¿qué es lo principal? Bueno, el título, los subtítulos, la nota. Ustedes van a ver ahí toda información en texto que tiene distintos cuerpos, que tiene distinta ubicación dentro de ese espacio. El ojo me lleva en una primera instancia, a leer lo que es más importante o lo que más se destaca para después ir desglosando todo el resto de la información que se me va brindando, al mismo tiempo de verla clara y ver también que si hay distintos tipos de informaciones que comparten un mismo espacio, tienen esa maquetación, me ha dado la posibilidad de poder distribuirla de tal manera que no resulte confusa, ¿sí? Y el otro elemento es también el objetivo de la información, qué es lo que se quiere decir y de qué manera. Bien. En el caso de un diario, ¿sí? Por poner una de las piezas quizás más complejas en este ámbito, o a esta altura, la maquetación sigue objetivos y líneas gráficas que tienen que ver con la editorial del impreso, ¿sí? Las principales líneas editoriales para la maquetación de un diario incluyen jerarquización de los artículos por el orden de importancia, ¿sí? Y las consideraciones gráficas incluyen legibilidad y una incorporación balanceada de los elementos y no obstructiva, ¿sí? Con los anuncios publicitarios. Cuando hablamos de los objetivos tienen que ver con la línea editorial, estamos marcando también qué es lo importante y qué es lo secundario para un medio determinado que estemos diagramando. Acá vemos dos portadas muy diferentes de dos diarios que tienen contenidos, o la forma de abordar, mejor dicho, los contenidos muy distintos. Entonces, gráficamente uno tiene que poder representar esa línea editorial, ¿sí? Desde qué sé yo, la noticia más importante, en este caso, en página 12, está acá en esta imagen, y en el gran titular, ¿sí? A propósito de este personaje. Y en crónica, bueno, no. La noticia también tiene gran importancia, pero bueno, el contenido tiene que ver con otra línea editorial. Aquí lo que parece más importante del día es esta frase, un poco parafraseando las placas del canal de TV, murió en el acto, ¿sí? El remisero que se murió del infarto mientras tenía sexo. Bueno, entonces, digamos, más allá de todo, hay que darle importancia a los contenidos desde el diseño para manejar esa jerarquización de la información, ¿sí? Así todo, ustedes ven que hay una serie de artículos, notas que se enuncian, que empiezan a narrarse desde las portadas y que están bien segmentados, bien pautados, ¿sí? No se confunden unos con otros, no se pegan, no se chocan, ¿sí? De eso hablábamos hoy, de ese balance que no es obstructivo. Bien. Para organizar la información es necesario conocer de qué se trata la retícula, qué es la retícula, ¿sí? Cómo se trabaja, para qué sirve. Bueno, la retícula en el diseño editorial es una estructura. Ustedes ven acá una portada de un diario Reforma de México, ¿sí? Como la ven en el kiosco, ¿sí? Y esto es como el esqueleto de esta página. Si ustedes ven que acá tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6 columnas de texto, ¿sí? Por más que algunas estén
ocupadas por imágenes, y a estas 6 columnas se les corresponden acá estas 1, 2, 3, 4, 5, 6 columnas verticales subdivididas horizontalmente en cuadros, que ya vamos a ver bien de qué se trata. Pero un poco es el armazón, ¿sí? Es la retícula, esa estructura de guías que es invisible, ¿sí? Para el que está viendo el diario, pero para nosotros en nuestro trabajo está presente, ¿sí? Porque nos ayuda a colocar en la página todos los elementos gráficos, ¿sí? De acuerdo a este sistema que está predefinido. Es un esquema de líneas verticales y horizontales que ayudan a ordenar esta composición, como recién les decía. Y permite distribuir de manera fácil y con orden todo el contenido de la página, en este caso, de la pieza gráfica. Por eso la retícula es una herramienta importantísima para el diseñador. O sea, podemos decir que la retícula es el esqueleto, ¿sí?, detrás de nuestro trabajo. Y está pensada para ayudarnos a organizar todos los elementos de diseño de una forma que tenga una lógica, que sea razonable, ¿sí? Muchas veces uno se siente, o nos hemos sentido, o hemos pensado que la retícula, este esquema que vemos acá, sobre el cual tenemos que diagramar y colocar los elementos, es como que nos encorseta, como que nos ata, como que queremos romperla, queremos ignorarla, no nos gusta, nos sentimos encarcelados. Y sin embargo, cuando uno termina manejando bien la retícula, pudiendo crear una retícula con muchas variantes y posibilidades, es donde más libertad tiene para trabajar, ¿sí? Conociendo el funcionamiento de la retícula, uno termina sintiéndose más libre en el trabajo, con muchas más posibilidades a la hora de incorporar todos los contenidos que tiene. La retícula también se utiliza para mantener la continuidad del contenido dentro del libro, la revista, el periódico, el catálogo o lo que fuésemos a diseñar, y nos permite que el lector se familiarice con la publicación, ¿sí? Bueno, este es el motivo del por qué crear una retícula, ¿no? Es la mejor forma de organizar grandes cantidades de contenido, textos e imágenes, ¿sí? Y nos da esa libertad de la que hablaba recién. Nos permite más preocuparnos por el diseño que por otro tipo de cuestiones organizativas, ¿sí? La retícula se compone de líneas guías, como les decía, que indican el ancho de las columnas, ¿sí? Ustedes la pueden ver acá, que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 columnas, ¿sí? Las guías indican el ancho de la columna, los espacios entre columnas, ¿sí?, para permitir la mejor legibilidad, obviamente que los textos no se peguen, ¿sí? Las medidas de los márgenes, ¿sí? La ubicación de la numeración de las páginas, los pies de páginas, las diferentes secciones. Bueno, esta es la forma un poco de asegurarnos de que todas las páginas van a tener una misma estructura, ¿sí?, y van a generar armonía entre ellas. Si ustedes ven esta doble página que está planteada, esta nota con diferente contenido, texto, fotografías de mayor tamaño, menor tamaño, hay como una cronología de tiempo planteada. Más allá esta grilla nos permite manejar esta información de forma fluida y que se entienda, ¿sí?, al estar, digamos, dentro de una publicación de un montón de páginas, vamos a saber que conforme pasemos las páginas, nos vamos a seguir encontrando con esta estructura que tendrá sus variantes, pero la vamos a poder ir asimilando, identificando, comprendiendo más cómo se manejan los contenidos dentro de esta estructura, dentro de esta publicación, ¿sí? Se nos hace más cercana, ¿sí? Después,
dependiendo de las... Acá vemos una cantidad de páginas de un diario, un suplemento, de un diario de la República, un diario peruano, un suplemento dominical, con distintas temáticas, ¿sí? Distintos temas, deporte, política, música, o vida corriente, qué sé yo, ¿sí? Entonces, dependiendo de las necesidades de cada proyecto, se va a construir una retícula que sea más o menos flexible y más o menos compleja, ¿sí? Que nos guíe a la hora de repartir el espacio y de distribuir los objetos, texto e imágenes que tengamos que distribuir, ¿sí? Y bueno, la retícula no está, como decía hoy, para encorsetar al trabajo del diseñador, sino todo lo contrario, para hacer el trabajo más fácil, ¿sí? El trabajo de la composición de las páginas. Entonces debemos conocer el funcionamiento para poder beneficiarnos de todas las ventajas que nos ofrece, ¿sí? Para ayudarnos a optimizar ese espacio y para agilizar el trabajo, ¿sí? Fíjense que en esta estructura de retícula, de acuerdo a cómo está planteada, uno puede trabajar con distinta información y además estas páginas son parte de una misma publicación. Uno ve una línea general en su diseño, por más que los temas sean diferentes, ¿sí? Encuentra un hilo conductor en el diseño, el mismo tipo de encolumnado, los anchos de columna, el tratamiento de las imágenes, a veces encajadas dentro de columnas, a veces más sueltas, pero siempre dentro de, digamos, de esta retícula que armamos, podemos darnos libertades y podemos generar un objeto que no sea algo duro y repetitivo, ¿sí? No, bueno, tengo esta retícula, entonces paso las páginas, las 24 páginas van a ser todas más o menos iguales, porque tengo esa retícula de 6 columnas. No, todo lo contrario. Fíjense que la coherencia del diseño, en este caso, pese a las diferentes temáticas que se abordan dentro de esta revista. Y cada página o cada doble página, de acuerdo al tema que esté tratando, puede tener una impronta distinta, algo diferente, un juego visual diferente, pero siempre uno reconoce el esquema, la estructura sigue siendo la misma, la que está planteada, pero como, bueno, tiene muchas posibilidades, visualmente es finalmente lo que se ve. Todas estas posibilidades se ven porque tengo bien estructurada y armada la retícula que me da la oportunidad de estar variando un montón de cosas sin salirme siempre de este esquema planteado inicialmente. Además es importante trabajando en un medio en el que muchas veces uno, como diseñador o como diagramador, no genera el diseño base, ¿sí? Pero se tiene que sujetar a esa retícula, qué sé yo, uno trabaja en un diario, uno cumple un horario, o en una revista, cumplís un horario de 8 horas y armás las páginas, diseñás las páginas que tenés que diseñar con la retícula ya establecida, y después te vas y viene otro y se sienta ahí y sigue, ¿sí? Sin embargo, la retícula le da la pauta para que las páginas siguientes no sean cualquier cosa y no sea un diseño que cada uno haga lo que quiera, sino que es una guía que el diseñador debe ir continuando y finalmente se genera un objeto gráfico coherente. Pase uno a las páginas, va a encontrar diferencias y va a encontrar esas similitudes. Voy a hacer apenitas un poquito de historia, como no, porque la retícula, el uso de la retícula se populariza, comienza este, después de la guerra, a principios de los 50 en adelante, comienza a utilizarse este sistema de retículas para diagramar. Pero, bueno, antes también pasaron cosas. Un poco los antecedentes están o comienzan en la escuela de la Bauhaus, que fue una... No me voy a expandir porque seguramente ustedes lo van a estudiar en otras materias con mucha mayor profundidad, pero vale la pena mencionarla simplemente como para
hablar un poco de esto, de los orígenes de esta cosa del diseño organizado, funcional, en función de qué, ¿sí? Entonces la Bauhaus en ese sentido fue una escuela de diseño muy importante, fundada en 1919 por Walter Gropius, que está ahí, un arquitecto, urbanista, diseñador, bueno, en esas épocas eran muchas cosas al mismo tiempo. Y la enseñanza combinaba al diseño, al arte, la arquitectura, entre muchas más disciplinas, ¿sí? Influenciados por movimientos artísticos y sociales previos, como el constructivismo ruso, por ejemplo. ¿Sí? Se estudiaba la forma, el color, los materiales, la composición en el espacio, ¿sí? El uso de las formas geométricas, de la simetría, y proponía conceptos que tienen que ver con esto que estamos hablando, como el del racionalismo y el funcionalismo. O sea, por primera vez el diseño, tanto el diseño industrial como el diseño gráfico, fueron considerados como profesiones, ya que, bueno, se establecieron las bases normativas y los fundamentos académicos, tal como los conocemos en la actualidad. Antes de la Bauhaus, estas dos profesiones de diseño no existían, del modo en que fueron concebidas a través de esta escuela y de esta enseñanza. Uno de los principios establecidos fue aquel de la forma sigue a la función. Acá vemos algunos ejemplos de trabajos de la época, trabajos hechos durante los talleres y de experimentación de la Bauhaus, ¿sí? Se experimentó con el uso asimétrico de la retícula, ¿sí? Se trabajó en la fabricación de tipos de imprenta. Había una preocupación por el diseño de la tipografía, se salió de la monotonía de los diseños. Fíjense cómo empezaban a manejar, a cambiar algunos parámetros del espacio. Y ustedes pueden llegar a reconocer algunos que otros en los ejercicios que han hecho, han empezado a hacer estas asociaciones tipográficas. Yo las he visto en varios de los ejercicios donde exploran las diagonales, contactan las letras, donde termina una, empieza la otra. Han explorado han roto un poco la horizontalidad, la verticalidad, ¿sí? Se han estado manejando en el espacio con la tipografía. Esto un poco es, digamos, los albores de la retícula, de la organización de la información, sí, ¿por qué no? Bueno, acá hay algunos ejemplos más. Sí, se trabajó mucho con la tipografía, la fotografía, en los mensajes publicitarios. Se resaltaban las formas geométricas, los colores puros, la abstracción. Bueno, hasta 1933, que fue cerrada por el nazismo. Muchos de estos maestros, y lo menciono, y profesores, y estudiosos de la Bauhaus, emigraron, algunos hacia Suiza, que era un país neutral, otros hasta a Estados Unidos, ¿sí? Y continuaron experimentando con el diseño y sobre todo con esta concepción de la retícula. Entonces decía que la retícula tiene sus orígenes después de la Segunda Guerra Mundial, de la mano de dos corrientes de diseño, una la de Estados Unidos, llamada la Escuela de Nueva York, ¿sí? Aquellos que emigraron de la Bauhaus, bueno, en la época del nazismo, la Escuela de Nueva York, y la otra es la Escuela Suiza, que se denominaba Rich. Bueno, y ambas corrientes revolucionaron el mundo del diseño, ¿sí? Especialmente, ¿se ve? Perdón. Porque Gallego, no se escuchó cuando hablaste de gráfica suiza. Desde ahí, ese pedacito se cortó. Porque me salió un cartel que tenía baja la conexión. Les decía que, ¿se escucha ahora?
Sí, Bien, les hablaba de las dos escuelas de diseño, la de Nueva York y la de Suiza, con sede en Basilea y en Zúrich, ¿sí? Ambas corrientes revolucionaron el mundo del diseño, especialmente el diseño editorial, influenciados por el constructivismo, por la Bauhaus antes mencionada, ¿sí? Definían el diseño como una actividad socialmente útil, dejando de lado un poco la expresión artística y personal, separándola un poco de esa faceta más del arte, y buscando otro tipo de soluciones más científicas, más universales. El estilo de diseño desarrollado en Suiza desde 1950 enfatiza la legibilidad, las líneas puras. Los exponentes máximos de esa escuela de diseño fueron Emil Ruder, ¿sí? Aquí vemos en el medio un afiche diseñado por esa época por Ruder, Armin Hoffman, aquí está, y sobre todo Joseph Müller-Brockmann, ¿sí? Los tres fueron los pilares básicos de esta corriente de diseño, ¿sí? La estructura basada en la retícula, la disposición de los elementos de forma simétrica y el uso de tipografía sin serif, de fotografías en blanco y negro. De esa forma obtenían diseños que se consideraban claros, concisos, eficientes, funcionales. ¿Ok? Se corta el audio, no se escucha nada. Ahora Hola, ¿se cortó el audio? Se cortó el audio. Ah, bueno. se cortó. Qué mal que estamos, ¿eh? ¿Ahora se escucha? Sí, se escucha, se escucha. ¿Me escuchan bien? Cualquier cosa me avisan enseguida, porque por ahí yo sigo y no me doy cuenta. Bueno, metiéndonos un poco más específicamente en el tema de la retícula, vamos a hablar fundamentalmente de uno de los representantes de la escuela suiza de diseño, que era Joseph Müller-Brockmann, ¿sí? Que fue un artista gráfico, un diseñador, fotógrafo, ¿sí? Uno de los exponentes de la escuela de Zúrich, junto con Miedinger, que es el creador de la Helvética, que lo mencionamos en otros teóricos, con Adrian Frutiger, el creador de la Universe. Bueno, y gráficamente proponía el uso de un estilo limpio, sin elementos decorativos, organizando los componentes del mensaje visual, ¿sí? Las tipografías, colores, figuras y fotos, dentro de una retícula, ¿sí? Fue, además de un diseñador bastante prolífico, fue autor de varios textos, ¿sí? Muy asociados al diseño. Acá he enunciado algunos: El artista gráfico y sus problemas de diseño, Sistema de retículas en el diseño gráfico, uno de los más conocidos y que hemos estudiado en la facultad desde que entramos, ¿sí? La historia de la comunicación visual y la historia del póster. Acá vemos algunos trabajos de Brockmann. Fíjense cómo explora el espacio, cómo trabaja en el espacio de la tipografía, ¿sí? Las relaciones que encuentra, cómo maneja los blancos, la direccionalidad en las imágenes. Bien. Hablando un poco de su libro El sistema de retículas, que funda en gran medida la base de este concepto de la retícula, del uso de la retícula, ¿sí? El sistema de retículas es un tratado clásico de referencia, de mucha referencia sobre el diseño de retículas, ¿sí? Es un manual que aborda de una forma rigurosa, exhaustiva, la sistematización de la composición tipográfica, en cualquiera de las formas que sean, un libro, una revista, catálogo, un folleto, un cartel, ¿sí? Partiendo de los componentes básicos hasta llegar a las estructuras gráficamente mucho más complejas. El manual de retículas nos muestra cómo hallar el principio ordenador en torno al que se pueden componer y agrupar los elementos que componen la pieza de diseño, ¿sí? Bueno, con este procedimiento lo que busca Brockmann es una convivencia
armónica de todos estos elementos, tipografías de títulos, tipografías de cuerpo de texto, imágenes, gráficos, ¿sí? Justamente lo que pretende es demostrar la gran cantidad de alternativas, lo que hoy mencionaba, ¿sí? De alternativas visuales que se pueden solucionar a través de la composición de una grilla, ¿sí? Como estructura, como esqueleto básico de mi diseño. Pero bueno, veamos cuáles son los elementos que componen la retícula o la grilla. Aquí vemos una grilla muy sencilla de 2 columnas. Imaginemos que este es nuestro espacio, nuestro campo, la hoja, ¿sí? Sobre la que vamos a construir la retícula. En este caso, ¿qué elementos tenemos? Bueno, tenemos 2 columnas, ¿sí? Muy sencillas. Bueno, las columnas son estos espacios grisados verticales. La grilla tiene 4 márgenes, ese espacio blanco que rodea, ¿sí? A la caja tipográfica donde se va a desarrollar toda la información. Esos 4 márgenes se denominan el de cabeza, el superior, el de pie o el inferior, el margen de corte y el margen de lomo. ¿Por qué estos términos? De corte es porque cuando nosotros estamos diseñando un objeto que se va a imprimir y se va a refilar, a cortar, ¿sí? La guillotina después de imprimir va a cortar, este es el margen donde va a pasar el corte de la guillotina. El margen de lomo representa, salvo, bueno, que sea un afiche, pero en una publicación, en un periódico, o en una revista, o en un folleto, el margen de lomo es el colindante con la otra página, ¿sí? O sea, si acá está el lomo, la otra página, similar a esta, viene hacia la derecha. ¿Se entiende por qué se llama el margen de lomo? ¿Qué otros componentes tiene la grilla? Bueno, las calles. Las calles verticales, que tienen la función de separar la información, separar las columnas que uno plantee, y posteriormente, cuando hagamos grillas de mayor complejidad y tengamos que hacer divisiones horizontales para generar módulos, esta grilla tiene 2 columnas y 6 módulos. A estas 2 columnas las dividimos, ¿sí? con dos calles y generamos 6 módulos que nos van a servir posteriormente para organizar mucho mejor la información, y ya lo veremos eso más adelante. Entonces, en principio, las columnas, los márgenes, las calles que separan las columnas, las calles que separan los módulos y los módulos, en este caso 6. Esto parece como muy rígido, pero digamos, es una muestra de una columna, de una grilla básica, y cuáles son los elementos fundamentales que la componen. Obviamente que esto se va a complejizar, ¿sí? O en todo caso, puede tener muchas más alternativas, siempre con los mismos elementos. Acá tenemos algunas más, ¿sí? Por ejemplo, esta es una grilla que tiene 2 columnas, como la que veíamos recién. Esta es una grilla a 3 columnas, 4 columnas, 6 columnas. También podemos diseñar grillas que tengan 2 columnas, pero que tengan otro tipo de márgenes, porque yo los márgenes los necesito por ahí para generar blancos, para abrir un poco más la lectura, para generar una lectura quizás hasta más plácida, más descansada, o porque yo los voy a utilizar con alguna otra información, o aunque no los utilice, sigue siendo esta una grilla de 2 columnas, ¿sí? Acá tenemos una grilla de 4 columnas que a la vez se puede subdividir, de acuerdo a la información que tenga, en la parte superior en 2 columnas. Entonces quizás tengo una nota o un artículo que es mucho más importante, o yo le doy una jerarquía mayor, además de estar arriba, y lo hago a 2 columnas, ¿sí? Y utilizo esta partición
subpartición en 4 columnas para informaciones de segundo orden, ¿sí? Acá tenemos otra grilla, son grillas que tienen otra dinámica, ¿sí? Esta grilla puede tener 3 columnas, ¿sí? O puede estar subdividida en 2 columnas también al mismo tiempo. Esta grilla tiene 3 columnas, nada más que hay 2 que tienen el mismo ancho y hay una columna más chica que yo la planteé así porque, bueno, vieron esas revistas donde acá se desarrolla una nota y hay una pequeña columna donde aparecen, nada, tonterías o notas más chiquitas o fotos o, bueno, alguna información que no esté o sí relacionada con la nota central, pero que, bueno, que sea secundaria. Entonces puedo yo establecer distintos anchos de columna de acuerdo a la información que tenga, a la jerarquía que pretenda darle esa información, ¿sí? Esto me permite, en la construcción de la grilla, mucho mayor dinamismo, ¿sí? Fíjense que acá, en la que puedo partir en 4 o en 2 columnas, o en 3 o en 2 columnas, tengo alternativas, ¿sí? Para trabajar a 2 o a 3, o a 2 o a 4. Cuando una grilla está planteada con todas esas características, yo tengo mayor libertad de movimiento sin salirme del esquema original que construí, ¿sí? Hablando de eso, no es que se cortó, hice una pausa. Por ejemplo, un poco apoyando lo que yo decía y con unos ejercicios muy básicos, ¿no? Para ver las posibilidades que puede tener una grilla. Acá yo planteé una grilla de 3 columnas, ¿sí? Dividida en 3 columnas, verticales obviamente, con 2 calles, se ve, ¿no? Está engrisado. Con esta base, esta grilla de 3 columnas, bueno, voy a diagramar una página de una nota, ¿sí? En este caso, bueno, una temporada televisiva, bla, bla. Y yo tengo una fotografía, tengo un título, tengo un subtítulo y tengo una nota, un texto de nota, ¿sí? Que va a ir en esa publicación. Siempre a 3 columnas. Entonces, yo puedo ejercer dentro de esa grilla de 3 columnas las variantes que quiera. Por ejemplo, digo, bueno, la fotografía la puedo poner a 3 columnas, ¿sí? Grande, importante, quiero que se vea, quiero que sea bien notoria, yo. El texto de la nota lo pongo, tiene el ancho de una columna, lo distribuyo a lo largo de las 3 columnas que había generado, ¿sí? Obviamente no va a ser impensado para mí hacer una columna de texto de aquí hasta aquí porque es ilegible. Esa línea larga, inmensa, no se termina de leer nunca. Parto del texto de 3 columnas, utilizo de la grilla 2 columnas para el subtítulo, y el título, Vikings en este caso, lo dejo un poco más libre. Ustedes ven que si yo trazo una línea vertical, comienza en la segunda columna, pero no termina exactamente. Dejo ese elemento un poco más libre. Y lo demás lo voy encajonando y lo voy moviendo dentro de la grilla que tengo. No me alejé de la grilla, ¿sí? No me alejé, simplemente empecé a manosearla un poco y para encontrar distintas alternativas, ¿ok? Y seguir manteniendo la jerarquía de la información que quiero darle. Con la misma grilla exactamente de 3 columnas, puedo decir, bueno, nada, las fotos las pongo a una columna, igual que la nota, también a una columna, ¿sí? En la tercera columna la dejo en blanca y la uso para colocar el título de la nota, en este caso el nombre de la serie, en el ancho tiene un ancho de una columna, cuelgo el subtítulo, tercera temporada, lo cuelgo, lo pego, lo relaciono al título. Ustedes ven que esta verticalidad contrapuesta con la horizontalidad es un juego que yo puedo ir practicando con la información, empezar a encontrar relaciones entre las tipografías, las direcciones, vertical, oblicua, paisada, ¿sí? Pero ustedes ven que encastran perfectamente. Esta línea empieza donde termina la foto, donde comienza el texto, ¿sí? Esa columna blanca que planteé acá me da un aire diferente
un clima, un aire diferente para entrar a la página, incluso el valor cromático que utilizo para el título lo saco con el gotero de uno de los elementos, no sé, lo saqué de acá del escudo, de este color medio turquesa con gris, y se lo copié al título para que tenga también una coherencia hasta cromática con todo el diseño, ¿sí? O puedo hacer esto, la imagen a 2 columnas, el texto a una, el título a 2 columnas, el subtítulo a 1 columna. Esta se ve mucho más clara porque dejo bastante espacio blanco, pero siempre me estoy manejando con esa grilla básica, muy básica de 3 columnas, que yo estipulé en el primer momento. Acá tengo otra vez la imagen pero recortada a 3 columnas, el título como gran título catástrofe a 3 columnas también, el texto de la nota a 2 columnas, ¿sí? Lo ensancho, lo pongo a 2 columnas, en este caso tomo la precaución de agrandar el cuerpo tipográfico, ya vamos a ver por qué, pero si fuese un cuerpo más chico o el mismo cuerpo que utilizaba por una columna que es la mitad del tamaño que esta, entonces cuando empiece a leer por la mitad me voy a perder, ¿sí? Me voy a perder, se me van a hacer demasiado largas las líneas. Por eso, si tengo una columna de texto más ancha, yo seguramente tendré que, entre otras cosas, agrandar el cuerpo tipográfico que vaya a utilizar. Bueno, todo esto, estos ejemplos muy básicos, están planteados a partir siempre de esa misma grilla de 3 columnas básicas. Nada más. Esto es un poco para decir que la estructura tiene posibilidades, ¿sí? Y tiene muchísimo más. Esto es es lo que yo hice acá, es como muy elemental, pero tiene muchísimas posibilidades para explotar y no que quede una cosa dura, compacta, ¿sí? Con poca movilidad. Aún si fueran las páginas de una revista, yo podía plantear estas diferencias página a página para generar, digamos, hasta como un diseño más, con muchas más variantes, que no dar vuelta a cada página y encontrarme que son todas iguales, ¿sí? Fíjense, a la hora de crear una retícula, tenemos que tomar en cuenta el formato de la publicación, el alto y el ancho de la tipografía, la misma tipografía que vayamos a elegir, la cantidad de información que nosotros tengamos que diagramar, ya sean textos o imágenes. Esto digo porque no podemos, por ejemplo, crear columnas muy estrechas, ¿sí? Si son muy angostas, el texto quedaría muy fragmentado, ¿sí? No tendría ya una coherencia visual, y la lectura quedaría muy fragmentada. Si las columnas de texto fueran muy anchas, las líneas de texto serían demasiado largas, ¿sí? Y se haría difícil la lectura, lo que hoy mencionaba. Eso les puede haber pasado 1000 veces, estar leyendo algo y resulta que la columna de texto es tan ancha que uno se pierde por la mitad. Entonces, van a depender las columnas, la cantidad de columnas del contenido, texto más imagen, es lo que decía, ¿sí? Las publicaciones, como periódicos o revistas que llevan más cantidad de columnas, ¿sí? Que un libro de texto, que una novela, es obviamente por estas razones, porque tienen mucha más información que maquetizar. Hoy mencionábamos que leyendo una columna de texto podíamos perdernos porque la columna era muy larga, o si la columna era muy angosta, el texto verse muy fragmentado, ¿sí? Entonces, uno tiene, cuando plantea una columna, que pensar en ese momento
¿qué cuerpo tipográfico va a usar para el texto que coloque en esa columna? ¿Sí? ¿Qué cantidad de palabras o letras van a entrar por línea para que no pase eso de que quede muy fragmentada la lectura o que sea tan larga la línea, tenga tantos caracteres que uno se pierda en el medio? Entonces, hay una relación muy estrecha, y esto es una pregunta siempre de parcial, de final, como muchas de estas cosas, pero hay una relación muy estrecha entre el ancho de la columna que yo diagrame y el cuerpo de la tipografía que utilice. No hay un consenso absoluto acerca del número de caracteres por línea de texto, pero bueno, le vamos a poner un promedio, le ponemos un promedio óptimo que podría ser que nosotros deberíamos construir una columna de texto que tenga de 10 a 12 palabras por línea, o entre 50 a 60 caracteres por línea. Cuando digo caracteres por línea, incluyo los espacios entre palabras, las comas, los puntos, ¿sí? Entre 50 o 60 caracteres por línea, o 10 a 12 palabras por línea, vamos a obtener una lectura bastante fluida, ¿ok? Bien, continuemos. Quiero hacer hincapié en que hay distintos tipos de retícula, ¿sí? Por más que nosotros más adelante ahora vamos a estudiar las retículas que dividimos en columnas y posteriormente hacemos esas divisiones horizontales que hoy mencionaba para construir los módulos. Columnas con estas características por ahí no son necesarias para todo tipo de trabajos, ¿sí? Hay varios tipos de retículas que se adaptan, ¿sí?, a los formatos o a los contenidos de la publicación. La más sencilla de todas es la que ven acá, ¿sí? Es la retícula de manuscrito o la retícula de una columna, si se quiere, ¿sí? Está aquí, en estas líneas horizontales, está la columna de texto, donde voy a volcar, donde voy a tirar mi texto. Es utilizada para textos largos y continuos, ¿sí?, como los libros, las novelas. Está compuesta generalmente de márgenes bastante amplios, ¿sí? La razón es que los márgenes amplios transmiten una tranquilidad al leer, una calma, ¿sí? Aligeran la lectura, si hay mucho texto, por supuesto. Bueno, básicamente es un área simple, rectangular, donde van ubicados el título de los capítulos, el folio, o sea, la numeración, el número del capítulo, notas a pie de página si fuera necesario, y el texto. Esto en una columna. Si estoy leyendo una novela, lo voy a leer así. No voy a encontrar 2 o 3 columnas, no tiene sentido. Entonces, esta retícula básica va a tener una columna ancha de texto, ¿sí? ¿Se entiende? Después, esta, un poco más semejante a la que estábamos mencionando, ¿sí?, la retícula de columnas, que es bastante flexible, ya que podemos utilizar columnas para el texto, otras para texto y para imágenes, aumentar o disminuir la cantidad de columnas dependiendo del formato, de la cantidad de información que estemos manejando, ¿sí? Se utiliza en revistas, en periódicos, ¿sí? Hay periódicos que tienen hasta 8 columnas, por ahí vimos algún ejemplo, de texto, porque tienen mucha información y muy variada, ¿sí? Entonces la retícula de columnas, 2 columnas, 3 columnas, 4 columnas, básicamente es esa partición. Todavía no nos metimos en la retícula que además tiene la fragmentación horizontal en módulos, que es la retícula modular, ¿sí? Está compuesta por módulos del mismo tamaño. A pesar de que es una retícula bastante más compleja, también es mucho más flexible, ¿sí?, poder diagramar en módulos la información. Aquí vemos en esta portada del diario El País cómo se utiliza esa retícula modular. Primero se hace la partición en columnas verticales, después en la cantidad de módulos. Generalmente cuando yo determino
el tamaño del módulo, estoy haciendo referencia a la información más pequeña que puede llegar a ubicarse en esa página. Por ejemplo, una publicidad de un módulo o una fotografía de un módulo, ¿sí? Tengo que tener en cuenta la información más básica con la que vaya a trabajar en la publicación. Pero bueno, me da muchísimas variantes la retícula modular. Es un tema, ¿sí?, que ustedes van a tener que conocer bien y van a empezar a trabajar. Nosotros preparamos, justamente a partir de esto, yo lo saqué de esta charla inicial porque si no se iba a ser demasiado larga, pero bueno, existía un apunte de la cátedra creado por Vanessa, por la jefa de trabajos prácticos. Sobre ese apunte, Fabio Ares, el adjunto, realizó un video, ¿sí?, donde explica paso a paso cómo construir una grilla de módulos y cómo trabajar con el texto dentro de esa grilla de módulos, cómo aprovechar la partición vertical. ¿Ya está subido, Fabio, Alejandro? Sí. Está subido. Dale. Bien, bueno, les decía, ahí profundizamos más, Fabio profundiza más acá en ese video, que además es muy didáctico, va pasando pantalla por pantalla, ¿sí? Desde cómo marcamos el contorno de la caja, cómo partimos la caja en columnas verticales, cómo hacemos la división horizontal y generamos los módulos, y cómo tiramos la tipografía, ¿sí?, dentro de esos módulos, y cómo se trabaja en relación al cuerpo y sobre todo al interlineado que vayamos a dar, ¿sí? El interlineado de la tipografía que utilicemos está muy asociado al tamaño y la altura de los módulos que vayamos a armar. No me voy a extender mucho más, pero sí o sí tienen que ver ese video. Está subido además porque es un material del cual van a trabajar, vamos a preguntar siempre, es materia de parcial, de final, y además les va a servir para la construcción de sus propias grillas. Lo tenemos en video, cosa que lo puedan ver, repasar y consultar todo lo que quieran. Y ya está subido eso, ¿sí? Con respecto a la retícula modular, que sería la más compleja de todas. Voy a mencionar una más, que es un poco más, quizá la más rara de las retículas, o no tan, muy utilizada, pero no tan mencionada, que es la retícula jerárquica, de jerarquía, que a diferencia de los otros tipos de retículas, se compone de elementos mucho más libres, a veces totalmente libres. Esta retícula no sigue una estructura fija, ¿sí? Un poco se rebela contra las normas anteriores que hemos venido explicando. No tiene una estructura predeterminada, al contrario. Se va adaptando al contenido la retícula jerárquica, ¿sí? ¿Y por qué jerárquica? Bueno, porque se va adaptando de acuerdo a la jerarquía de la información. Un poco el nudo es lo más importante, lo que se destaca es lo más importante, de lo más importante a lo secundario y a los elementos terciarios se van concatenando y encadenando entre sí. Es mucho más libre, como pueden ver acá, claramente, sin explicar demasiado estos tres ejemplos, podemos ver dónde está el nudo de la información y lo más importante, ¿sí? Podemos ver que hay un orden, que hay una estructura, que hay una retícula libre, que deja que la información, tanto imágenes como texto, fluya, ¿sí? Tiene otra dinámica, Los elementos están bien asociados entre sí. Un poco me hace acordar algunos laburos también que han presentado, aún sin saberlo, ¿sí? Títulos, subtítulos, nombres de actores, en este caso de póster de películas, o en esta etapa de la revista Square, que es simplemente una columna de un lado izquierdo y del otro el personaje en cuestión, ¿sí?
es como mucho más suelto. Se utiliza mucho para este tipo de trabajo, para las afiches, sobre todo también para el diseño de páginas web, donde lo jerárquico, donde lo más importante es lo que define la situación del diseño, ¿sí? Y a partir de ahí se desglosan los otros elementos, ¿ok? O sea, abandona un poco toda esta cuestión, esta estructura que hemos visto en filminas anteriores. Bien, hasta ahí vamos. Digamos, ya mencioné todos los tipos de... Acá tenemos algunos ejemplos más de la retícula jerárquica, ¿sí? Bueno, acá en este afiche de Nadal hay dos líneas de texto, hay una dirección, pero bueno, lo importante es que lo importante acá era el protagonista de la escena en movimiento, en acción, y a partir de ahí, con diagonales y encadenando la información, perdón, yo juego con el título, con las notas, con el cuerpo de la nota, lo muevo, sigo un poco la figura, el nudo está en el personaje. Acá en esta página de personajes de Star Wars, también cada una va a tener un personaje, hay texto que lo rodea, que va linkeando con otras pantallas. Bueno, esta estructura de diseño, esta grilla está armada en función a lo importante que es presentar ese personaje, y toda la información aledaña está dando vueltas en su estructura sobre un eje central que es el personaje, o una aplicación, qué sé yo, de venta de zapatillas en este caso, la imagen principal de la zapatilla. Bueno, el resto de la información se ordena en líneas relacionadas con un esquema mucho más libre, donde uno puede acceder de acuerdo a lo que esté buscando, ¿sí? En esto un poco se basa esta organización jerárquica de estas grillas, este tipo de grillas mucho más libres. Acá vemos un poco, me hace acordar, vamos a hablar de lo que es el gris tipográfico brevemente, que tiene que ver con el diseño de retículas, tiene que ver con el trabajo con variables tipográficas, bueno, con varias cosas, ¿sí? Porque un poco esta imagen, la de la derecha, en esta doble página, me hace acordar a algunos de los laburos que han presentado utilizando variables, ¿sí? ¿A qué llamamos gris tipográfico? El gris tipográfico se refiere al tono que genera el bloque de texto de una puesta en página, ¿sí? Puede variar ese gris tipográfico por muchos factores, por el cuerpo de la letra, por el interlineado, por el estilo de letra que utilice, por las variables que utilice. No se refiere al color de impresión, si es rojo, verde o... No, no se refiere al tono, al gris tipográfico, al tono, ¿sí? Fíjense, esta página que tiene textos de distinto cuerpo, de distinto valor, bold, black, light, medium, ¿sí? Letra más expandida, más condensada, genera distintos bloques que dan un gris tipográfico distinto, ¿sí? ¿Esto cómo se puede comprobar? Bueno, si ustedes hacen el ejercicio, que muchas veces lo tendrán que hacer cuando están laburando, de entornar un poco la vista, ¿sí? Entornar la vista, mirar un poco de lejos lo que se está haciendo y entornar, va a ver esos valores. Esto que está acá a la derecha se va a tratar de semejar un poco a esto que está a la izquierda. Más o menos estos son los valores en campos, ¿sí? Serían los grises tipográficos representados en este diseño, ¿sí? Acá en negro están los más intensos, fíjense, estos bloques son los más impactantes, los más intensos. Y después, está un poco exagerado, obviamente, para enfatizar esta situación, pero el gris tipográfico se refiere a ese tono general que puede tener un diseño y que se logra, ¿sí? De distintas maneras, como ya mencioné. El espacio entre letras, el espacio entre palabras, el interlineado, ¿sí? El ancho de las columnas. ¿Qué quiere decir? Si yo ajusto el espacio entre letras y acerco mucho los caracteres,
el texto se va a hacer más denso y por lo tanto me va a dar un gris tipográfico también más denso. Si elijo una tipografía que sea más pesada que liviana, también me va a dar un gris tipográfico más pesado. Si yo las líneas de texto, en vez de comprimirlas tanto, las separo más y genero más interlineado, más blanco entre líneas, voy a tener más aire y voy a generar entonces un gris tipográfico más suave, ¿sí? Más tenue. Si utilizo columnas de texto, ya vamos a ver qué forma tienen las columnas de texto, de acuerdo a qué columnas de texto utilice, si justificadas y marginadas de tal o cual manera, como lo vamos a ver ahora, también genero ese tipo de gris tipográfico que constituye la mancha, es la construcción de la mancha tipográfica de mi diseño, ¿sí? Los valores que voy a tener al diseñar. Acá tenemos dos ejemplos más prácticos, fíjense, acá hay una doble página de una nota sobre Stephen King, y acá hay una doble página de una nota sobre un periódico español, ¿sí? Ahora no me acuerdo cuál es. Pero bueno, visualmente, ¿cuál ven más liviana, más aereada, más sutil? ¿La de la izquierda o la de la derecha? La de la izquierda. La de la izquierda, exactamente. Un poco por todo esto. Yo acá, digamos, siempre respetando la legibilidad, la fluidez de los dos ejemplos se pueden leer perfectamente, la lectura es fluida, está bien estructurado el diseño, está bien estructurado dentro de la grilla que se construyó. Sí, perdón, ¿qué? ¿Alguien iba a decir algo? No. Bueno, no estoy hablando de la valoración de las dos dobles páginas que podemos considerar que son buenos diseños aceptables, ¿sí? Sino que, de acuerdo a los elementos que elijo para construir una página o la otra, voy a lograr un gris tipográfico más suave, ¿sí? Más aereado, como el de la nota de Stephen King, o más pesado, más denso, como en esta nota, ¿sí? ¿Y por qué? Y porque dejo más blancos, más espacios, más aire, porque utilizo columnas que ya vamos a ver qué características tienen, pero que se deflecan, no son columnas completas, de lado a lado, que llamaremos dentro de un par de pantallas, vamos a llamarles columnas justificadas, ¿sí? Entonces, este tipo de columnas me dan más aire, porque en algunas circunstancias establezco un interlineado muy extenso y entra aire por todos lados, ¿sí? En cambio esto está todo más apretado, las columnas justificadas, las imágenes más encerradas, la letra del título es mucho más densa, pesada, black, ¿no? Ese gris tipográfico, ¿sí? Más allá de colocar bien los elementos, que sea fluido, uno puede tener la intención de generar esto en la página, estos distintos tipos de grises, de valores gráficos cuando uno ve un diseño determinado, ¿sí? Que no está ni mal ni bien, puede estar excelente un diseño, un gris tipográfico aireado, o puede estar malísimo, malísimamente mal logrado, diseñado, ¿sí? Muchas veces yo pregunto en los parciales o en los finales sobre esto, cómo generar una página con un gris tipográfico. Bueno, puedo elegir una letra mucho más blanca, liviana, puedo, bueno, trabajar con determinado tipo de columnas, trabajar sobre el interlineado más apretado o más estirado, márgenes más anchos o más apretados, ver si las imágenes van a estar dentro de un recuadro, encuadradas o aireadas, recortadas, silueteadas, cosa que me dé más blanco. Todas esas son opciones válidas para este tipo de laburo que es muy interesante, ¿sí? Casi no me queda nada de tiempo para terminar acá. Hoy recién hablábamos de las columnas en este ejemplo, ¿no? Cuando estoy maquetando una página, ¿sí? Y estoy diseñando la grilla con la que voy a trabajar, ¿sí? Las columnas, voy a plantear las columnas de texto que voy a utilizar.
En ese momento también tengo que saber, obviamente, como dije, cuánto texto voy a tener para desplegar. Voy a elegir las familias tipográficas que vaya a utilizar. Voy a elegir los cuerpos tipográficos en relación al ancho de la columna. ¿Sí? Como ya les expliqué, cuántos caracteres me deberían entrar para la lectura fluida, y voy a elegir qué tipo de columna tipográfica con la que va a ser la que voy a trabajar. Hay distintos tipos de marginaciones de columnas, otro tema fundamental y de examen permanente. ¿Cuántos tipos de columnas? Bueno, estas son las más básicas, ¿sí? Fíjense, la columna con marginación a la izquierda, hay una línea virtual, obviamente que no existe, la vamos a ver en nuestra retícula. Todas esas líneas que uno ve en la retícula, obviamente las ve uno cuando está diseñando, pero no van a aparecer en el ingreso final, por supuesto. La marginación izquierda es una columna que todas las líneas empiezan, ¿sí?, sobre una línea vertical, virtual, a la izquierda, ¿sí? Todas empiezan y terminan, esto sería el ancho de columna, ¿no? Una vez que establece el ancho de columna y uno elige en el programa que va a ser una columna marginada a la izquierda, va a tirar el texto y va a empezar a salir así. Obviamente tendrá que después retocarlo con esos ajustes, tracking, kerning, bla, bla, que hemos hablado, ¿sí? Pero va a quedar, todas las líneas van a empezar a la izquierda, en esa misma línea vertical, virtual, y van a terminar a la derecha de manera en bandera o deflecada, ¿sí? Es una columna que tiene buena legibilidad. ¿Por qué tiene buena legibilidad? Y porque nosotros leemos de izquierda a derecha. Entonces, cada vez que bajemos una línea, nos vamos a topar con la siguiente en la misma línea, ¿sí? Es más fácil de leer, por nuestro sentido de lectura. La columna marginada a la derecha tiene las mismas características que la izquierda, nada más que todas las líneas, finalizan en esta línea vertical virtual. Una vez que tiro el texto en el ancho de columna, se va a ver esto, las líneas van a terminar todas parejas a la derecha, pero van a comenzar deflecadas, ¿sí?, de esta manera. Está marginada a la derecha. Todas terminan en esa línea a la derecha, pero deflecadas hacia la izquierda, cosa que y genera una molestia de lectura. Uno no se imagina haciendo una nota de un diario, una nota extensa, o un periódico, una revista, ni siquiera un libro, obviamente, con todas las líneas empezando así, porque en la cuarta línea se tiene que tomar algo porque se mareó, ¿sí? Porque el ojo va bailando permanente. Por eso es mucho más fácil de leer esta, que empiezan todas hacia la izquierda, la columna de marginada a la izquierda. De todas maneras, bueno, después explico otra cosa más. La marginación centrada, tenemos el ancho de columna que determinamos nosotros. Tiramos el texto, lo pintamos en el programa, lo seleccionamos y le damos marginación centrada, y en esa columna va a haber un eje central, y a partir de ese eje central cada línea se va a distribuir equitativamente, ¿sí? Se va a centralizar. Acá es como si hubiese un eje central virtual, y cada línea se centraliza en base a ese eje. El resultado es que me quedan desflecadas, la columna me queda desflecada tanto a la izquierda como a la derecha. Es una columna de lectura compleja, difícil de leer, ¿sí? ¿Qué pasa? Quizás yo pueda utilizar la marginación izquierda para una publicación extensa, para una nota extensa, y no tenga problemas con la fluidez de la lectura y pueda leer, sea una lectura amable. Si utilizo una centrada o una marginación derecha, ya me voy a complicar, como decía, pero este tipo de columnas de marginaciones derecha o centrada también son muy buenas para otras situaciones. En general cuando hay poco texto, ya vamos a ver algunos ejemplos. ¿Por qué funcionan cuando hay poco? Son 2 o 3 o 4 líneas que uno puede leer fluidamente, rápidamente, a pesar de que estén marginadas a la derecha, a pesar de que estén centradas. ¿Ok? Ya se va a entender mejor cuando veamos algunos ejemplos. Y por último, la columna justificada, ¿sí? Todo
a todo el ancho de columna, el texto empieza en la línea virtual a la izquierda y termina rigurosamente en la línea virtual a la derecha. Es una columna que tiene mucha legibilidad también. Si está, a mi entender, ¿no? Si está bien armada, bien construida, tiene más legibilidad, a mi entender, que la marginación izquierda. ¿Sí? ¿Qué tengo que tener? Ustedes lo pueden ver en un libro, una novela, un libro, o en los diarios, en los ejemplos que hemos visto, columnas justificadas. De lado a lado va la tipografía. ¿Qué tengo que considerar? Por supuesto que para todos estos tipos de columnas diferentes, aquel régimen de tanta cantidad de caracteres por línea o tantas palabras por línea, va para todas, ¿sí? En lo posible va para todas. Cuando selecciono el texto que voy a utilizar en la diagramación, ¿sí? Tiro el texto en la página y le doy columna justificada, va a pasar esto, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer para que no se produzcan errores en esta columna justificada? Que muchas veces son el programa, en cuestión de edición, compensa los espacios muchas veces. Capaz que tenemos una palabra muy larga y dos cortas, y entonces para meter las tres se aprietan, o manda otra para la línea de abajo del programa, ¿sí? Y entonces se crean huecos, espacios, se abren. Cuando uno mira la hoja de forma vertical, o sea, lo mira como si estuviera viendo una hoja en el horizonte, la pone la revista sobre las dos palmas o la hoja y mira, puede ver esas líneas que denominamos ríos, que son como líneas blancas que se hacen en el texto. Acá aparecen una. Fíjense cómo cómo hay espacios acá, ¿sí? Cuando uno tiene que hacer una columna justificada, tiene que acordarse, en primer lugar, antes que nada, cuando está trabajando en el programa de edición, de poner el diccionario en castellano, ¿sí? Los que tienen en castellano el programa, lo ponen en castellano, ¿sí? Y si no en inglés, en Spanish Hyphenation. Entonces, al estar en castellano, cuando uno tire el texto en la columna, va a cortar palabras. Lo fundamental para una columna justificada es que tiene que haber corte de palabras, para que no pase eso de que si hay una palabra muy larga y otra, bueno, me abre el espacio, o me tira una para abajo, o las aprieta. Con el corte de palabras, los espacios se ajustan mejor. Así todo, primero fundamental, corte de palabra en columna justificada. Poner el diccionario en español en el programa y poner corte de palabra. Y después seguramente va a haber que recurrir en determinadas ocasiones, como acá, al tracking y al kerning específicamente en algunos sectores del texto, ¿sí? Para corregir si las letras se abren demasiado, si algunas dos palabras se separaron demasiado o se ajustaron demasiado. Todos esos, todas esas operaciones uno tiene que tener en cuenta cuando diagrama una columna justificada, ¿sí? Entonces, marginada a la izquierda, marginada a la derecha, centrada y justificada. Las 4 de las columnas básicas que van a utilizar y que tienen que conocer. Hay otro tipo de columnas, pero un poco, tienen que ver con estas, qué sé yo, le van a decir, y columnas de texto recorriendo una imagen. Sí, bueno, acá, como este caso, ¿ven? Pero en definitiva, en este ejemplo, que está recorriendo la imagen, o sea, muchas veces lo que se busca un poco es jugar con las imágenes, ¿no? Con los otros elementos. Que el texto en la página interactúe con los otros elementos gráficos, planos de color, imágenes, que uno vaya a ubicar, etc. A veces tienen resultados felices y generalmente muchas otras veces muy infelices, ¿sí? Pero bueno, en este caso recorre, yo no sé si era necesario, pero pongamos que recorre, no voy a abrir el juicio de valor como en otros teóricos. Cuando estamos en los teóricos presenciales soy bastante más crítico, pero ahora no. Fíjense cómo esta columna recorre la guitarra, ¿sí? Esto podría decir que es una columna hasta marginada a la derecha, porque está desflecada del otro lado, ¿sí? Nada más que el margen derecho recorre el cuerpo de la guitarra, y esta podríamos decir que es marginada a la izquierda, ¿sí? Y desflecada a la derecha como buena columna marginada a la izquierda. Pero bueno, se llaman a veces de recorrido de imagen.
Acá pasa un poco lo mismo, nada más que generan una virtualidad, esta especie de forma. Esto se hace con los programas, uno mete una imagen, selecciona el texto, bueno, no voy a explicar eso ahora, texto de imagen, y va con nodos abriendo el espacio y generando, por eso digo, a veces tienen resultados no tan agradables, pero bueno, puede pasar. Son diferentes posibilidades. Pasa que acá, en función de esto, fíjense, en esta página de la lamparita, perdón, pasa que la columna, a medida que se va afinando en función de seguir una forma, hay líneas que tienen 2 letras, 3 letras, son ilegibles, son un aborto de la naturaleza, pero es así. Hay situaciones que no, acá está mucho mejor resuelta, con más criterio. ¿Sí? Bien, las columnas que recorren imagen. Acá tenemos algunos ejemplos de lo que hablábamos hoy, ¿sí? Esto en relación a una imagen. Bueno, esta es una columna marginada a la izquierda, ¿sí? Hay un eje virtual que corta con la foto, juega un poco. Muchas veces uno hace esto para jugar, interactuar con los otros elementos del diseño y generar otra dinámica, ¿no? Fíjense. Acá tenemos otros ejemplos que combinan varios, son afiches de onda, ¿sí? ¿Y qué tenemos acá? Bueno, acá podríamos decir que tenemos una de esas retículas jerárquicas, ¿no? Donde el elemento central ocupa ese espacio y todo el texto se mueve alrededor. Pero ¿qué tenemos, por ejemplo, alrededor de esta hélice? Tenemos un pequeño texto, fíjense, una columna marginada a la derecha. Hoy le decía que un texto largo marginado a la derecha era muy complejo de leer, porque uno arranca leyendo de manera desflecada, ¿sí? En cambio, cuando tiene pocas líneas, también lo decía, como en este caso, funciona bien. Marginada a la derecha, ¿por qué? Y se margina con la imagen, ¿sí? Genera ese contacto, esa relación, y son 3 líneas, no jode la lectura. Acá tenemos una columna de texto marginada a la izquierda, ¿sí? Esto es un continuo, pero al mismo tiempo recorriendo la imagen. Acá tenemos, en esta imagen, en este afiche, tenemos un bloque de texto que está justificado, ¿sí? De lado a lado, justificado. Tenemos un texto marginado a la izquierda, y esto que puede ser una línea suelta, centrada, o lo que fuese, no importa, ¿sí? ¿Ven? Las variables de las columnas que acá tenemos, en los mismos ejemplos, tenemos un texto marginado a la derecha. En función de la dinámica y el equilibrio que hace la imagen, está como más jugado, porque es mucho más texto. Tampoco es tanto, pero genera una mayor incomodidad. Un bloque de texto marginado a la izquierda, ¿sí? Todo, digamos, para jerarquizar un poco el diseño y la imagen, ¿sí? Acá tenemos un afiche, fíjense, por más que esto esté inclinado, a veces uno tiende a inclinar los textos por decir, y no sé, voy a hacer algo, me voy a salir de la común, ¿y qué vas a hacer? Y lo voy a inclinar tantos grados. Y por ahí eso, no, la verdad que no es ser ingenioso, qué sé yo. Es por ahí lo primero, y para hacerse, no sé, el distinto, uno empieza a torcer las cosas. En este caso, bueno, es un ejemplo bien logrado, pero no es que, vamos a inclinar para ser originales. No. Así todo tenemos un texto. Dentro de esta composición tenemos un texto justificado, ¿sí? Para justificar grandes cuerpos, en este caso, hay que empezar con un tracking, un kerning importante, ¿sí? A empezar a hacer separación de palabras. Tenemos un bloque justificado, como ya expliqué, y tenemos 2 bloques. Uno marginado a la izquierda, todo esto, lunes, martes, ¿viste? El evento, los días del evento, y a la derecha, ¿sí? Otro tipo de información. Que también es corta, son simples palabras, quiere decir que se puede leer perfectamente. Y se combinan marginación izquierda con derecha y con justificado en una misma pieza, y sin embargo todo está funcionando, ¿no? Acá en este afiche tenemos una imagen central compuesta de muchos fotogramas, y en el medio esto es lo que yo llamo jugar un poco texto e imagen
conforman toda una pieza, se entremezclan, interactúan entre sí. No es que el texto, eso es lo que siempre es interesante, no es que el texto está por acá, no son sexos diferentes, ni cosas opuestas, ni nada. Y el texto por acá y la imagen por allá, sino que muchas veces está bueno hacer interactuar a los elementos, texto e imagen. Fíjense aquí cómo interactúan el texto con las imágenes, pero tenemos, esto está centrado, el título de la película está centrada. Los actores están marginados a la derecha. Habíamos hablado de la dificultad de esta columna, siempre y cuando no fuera, como en este caso, pequeñas líneas, que en este caso es una enumeración de los actores que participan. ¿Sí? No jode a la vista. Y acá abajo tenemos los créditos, etcétera, que parecen justificados. No llego a ver bien, o en todo caso serán marginados a la izquierda. ¿Sí? Y acá tenemos, digamos, el leitmotiv, la frase central, la frase gancho de la película, corta, breve, como un impacto, y marginada a la izquierda. ¿Sí? La línea virtual a la izquierda, donde empiezan las 3 líneas. Distintos tipos de marginaciones componen esto. Aquí podemos ver cómo funcionan algunos de esos bloques. Columna marginada a la izquierda, columna marginada a la derecha, centrada, que tanto, digamos, he objetado para textos largos, porque son ilegibles, son densas, son difíciles, el ojo se marea, siempre le dije, para textos largos no las usen, pero para otro tipo de cuestiones está buenísimo. Fíjense acá, en estas 2 tapas de la revista Rolling Stones, cómo, bueno, a partir obviamente siempre de una imagen central, predominante, que protagoniza, cómo el resto de la información se mueve alrededor de esa imagen. Participa del diseño de manera muy interactiva. Pero acá, del lado izquierdo tenemos toda la información, es una columna marginada a la izquierda, ¿sí? Con diferentes cuerpos, bueno, etcétera, pues son diferentes títulos también. Y de este lado, todo marginado a la derecha. Tampoco jode porque son pocas líneas de texto. Y genera impacto. Se lee rápido, es fluido, y además juega con los demás elementos, en este caso con la imagen. Acá lo mismo. Ricardo, sí. Discúlpame que te interrumpa, me están avisando que 16:10 te cortan automáticamente la sesión. Bueno, ya termino igual. No. Columna marginada a la derecha, aquí, en este ejemplo, ¿sí? Acá vemos lo mismo, en 2 portadas de revista, cómo se mueven los títulos, juegan con las imágenes, entran dentro de las imágenes, utilizan las partes de las imágenes más oscuras o más aprovechables para superponerse a las imágenes y vemos centrado, marginado a la izquierda, marginado a la derecha, justificado, vemos variantes, ¿ven? En este tipo de casos, cuando tenemos textos breves, es muy valioso este tipo de columnas, con poca información, porque generan impacto, porque se leen rápido. Para otras cosas, cuerpos de nota, estás trabajando en un diario, estás haciendo una novela, bueno, no, marginada a la izquierda, justificada, ese tipo de columnas. ¿Sí? Bueno, la voy a terminar acá porque me van a cortar. Tenemos, Alejandro, ¿estás por ahí? Subimos además otro video. Sí, ya pasó por el chat, en el canal de YouTube. Ya estuvo en el chat, pero vos, como no... Bueno, más allá del mini teórico que subimos, que hizo Fabio, en cómo, digamos, trabajar la grilla, tenemos este video donde Alejandro se mete un poco en el programa para maquetar, el InDesign en este caso, y les explica cómo armar un documento. Bueno, dura 12, 13 minutos, lo van a tener ahí como para hacer las primeras armas para aquellos que no han entrado al InDesign y para ver cómo se empieza a maquetar, cuáles son las herramientas para utilizar, todos elementos que les van a servir. No sé, me apuré demasiado por lo pronto porque era un poco largo. Pero, bueno, nada, estamos terminando. Vanessa, ¿algo que decir? No, que a la tarde subimos el trabajo práctico después de que tengan los Zoom privados en las comisiones, y que la semana que viene, bueno, lo que ya sabés, que hay final y hacemos una corrección en línea entre todos, una corrección general, que no van a tener corrección particular porque algunos profes van a estar abocados a la mesa de final. Sí, vean los 2 videitos, vean los 2 videos. ¿Qué vamos?
disculpen, una pregunta. ¿Cuándo se entregaría entonces el trabajo? Que no se escucha muy bien. La semana que viene hay corrección y la siguiente se entrega el trabajo. Gracias. ¿Van a subir este teórico? Sí, como estamos haciendo con todos, ¿sí? Sí, sí. Vamos a tener esto y vamos a tener, que ya lo pueden ver, los otros 2 videos grabados, ¿sí? Sobre básicamente lo que quedó ahí colgado o anunciado, ¿sí? Cómo trabajar una columna con módulos y cómo acomodar en las líneas de texto. Muy, muy importante eso y está bastante graficado. Y después, para los que no tienen esa experiencia, vean el video que armó Alejandro, ¿sí? Adentro del InDesign, cómo armamos un documento, cómo trabajamos con las columnas, cómo generamos esa grilla. Así que bueno, ya tienen unos cuantos elementos más. Bueno, chicos, de mi parte nada más. Me voy a ir a tomar un mate. Les deseo a todos buena semana. Un día de esto nos veremos en persona, no sé cuándo, pero algún día será seguramente. ¿Y alguna otra pregunta? Perdón. ¿Alguien más para preguntar algo? Vanessa, Sí. ¿me dijiste que me cortaban cuándo? Y hace 3 minutos ya te están siendo piadosos. Bueno, están siendo piadosos conmigo. Sí, seguramente. Así que, nos vamos a despedir antes de que se corte. Bueno, nos vemos la próxima, subiremos esto, espero que haya servido y sigan con los prácticos que vamos bien, va todo bien. Nos vemos.